Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marco Antonio Ángeles Lira y bueno, el libro que yo estuve leyendo es el libro de Cyberfobia. Este libro fue escrito por el periodista Edward Lucas y bueno, Edward Lucas es, por así decirlo, eh, un periodista británico y bueno, eh, lo que vamos a hacer ahora pues es pues describir todo lo que, lo que se escribió en este libro. Y bueno, al principio del libro pues tiene, por ejemplo, nos pone una metáfora para comprender mejor, entender lo que es, pues más que nada, cómo es ser vigilado cibernéticamente. Nos pone el ejemplo ficticio de Chip y Pin. Estos dos personajes, como lo dije anteriormente, son ficticios y es una pareja que, bueno, cualquiera puede ver como normal. Bueno, Chip y Pin pues son muy cuidadosos y cautelosos en casi todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, mmm, ellos consideran que la gente que maneje, bueno, ellos siempre manejan su carro en óptimas condiciones, siempre lo llevan con los mejores técnicos. eh, Incluso, como digo, lo consideran incluso, decía que los que manejan borrachos, los que manejan sin licencia de conducir, los que manejan exceso de velocidad, ellos los consideran como unos criminales. Entonces, o sea, Chip y Pin son una pareja sumamente cuidadosa, o sea, evitan estar por barrios pesados en la noche, algo así, un tipo menchaca de aquí de Querétaro. Eh, Se fijan muy bien a quienes le abren la puerta. Pareciera que son unos esposos, una pareja muy cuidadosa en toda su seguridad. Sin embargo, hay un pequeño detalle que esta pareja ha estado dejando de paso. Mm, es su seguridad, sus datos personales, sus computadoras, etcétera. En ese sentido, el autor dice, esta pareja es muy descuidada. Y bueno, ¿por qué dice que son descuidadas? Porque no cambian a menudo sus contraseñas, solamente cambian sus contraseñas del trabajo y eso porque se los piden en la empresa. Entonces, sí, esos detalles se les pasan muy seguido, no se actualizan en cuanto a la tecnología de la información, se mantienen con conocimientos muy antiguos. Eh, ¿Y por qué? ¿Por qué sí es tan importante esto? ¿Por qué no lo hacen? Bueno, pues más que nada, el autor dice, el chip y pin no están tomando muy en serio su seguridad porque piensan que ellos no lo necesitan, no es necesario ya que solo son uno más entre los millones de usuarios que existen en Internet. Y no creen que puedan ser como blanco de ataques de hackers, ni ciberataques, ni nada por el estilo, porque pues, ¿por qué alguien habría de fijarse en ellos? Bueno, el autor menciona que es necesario diseñar un sistema de seguridad virtual, así como nos preocupamos que de nuestras casas sean lo suficientemente seguras, así también deberíamos proteger nuestros datos en la Internet. ¿Por qué es importante manejar nuestros datos en Internet? Porque los, los atacantes se basan de estos datos para poder, no sé, si quieren robar nuestro banco o bueno, nuestras cuentas de banco, obviamente van a ver qué ponemos en la red. Y esto es lo que menciona. Hay que también saber en qué manera los delincuentes pueden infectar nuestra computadora y evitar así caer en trampas. Por ejemplo, como ya sabemos, una forma que utilizan los ciberatacantes es que te mandan una liga y tú al hacer clic en esa liga te manda a una página o estas páginas que tú ingresas directamente contienen malwares. Estos sitios pues obviamente instalan programas dañinos que tú no te das cuenta, pero que están ahí y estos te roban tus datos bancarios, te roban cualquier tipo de datos.
¿Cómo es que sucede? Pues como ya dije, muchas veces la gente que es muy descuidada, pues entra a sitios de internet que pues obviamente pues son peligrosos. Por ejemplo, eh, páginas que ofrecen pornografía gratis. Algunas veces los delincuentes tienen que ser más ingeniosos porque pues obviamente hay gente mucho más inteligente que para decir, no, pues es que yo voy a entrar a esta página. Pues obviamente no voy a entrar porque yo quiero. Entonces, ¿cómo se las ingenian los delincuentes? Bueno, el autor menciona, dice, algunas veces tienen que ser más ingeniosos para lograr sus objetivos. La mayoría de las veces la hacen mediante estafas de correo electrónico, diciendo que que ha sido víctima de un fraude bancario y te ponen un enlace. Entonces, cuando tú haces clic en el enlace, como mencionaba anteriormente, te redirecciona a otra página. Entonces, estas páginas, según que son para ayudarte, pero en realidad te están pidiendo tus datos. Tú ingresas los datos porque según que estás siendo víctima de una estafa, te pide tus datos bancarios, tu número de cuenta, tu contraseña, todo. Y entonces, y no, entonces al introducir tus datos bancarios, pues obviamente estás dando la entrada para que los ladrones pues se roben tu dinero. Otra forma también es que, por ejemplo, cuando haces clic en alguna página o en algunas, ¿cómo se puede decir? Los enlaces que te mandan mediante correo electrónico de spam, correo no deseado. Cuando tú haces clic en esos enlaces, lo que estás haciendo es que le das el control, le das el control al delincuente de tu computadora. Entonces muchas veces tú ya no puedes hacer uso porque al delincuente entrar a tu sistema operativo, pues obviamente cambia toda la contraseña y no puedes volver a obtener el control de esa computadora a menos que muchas veces te piden se puede decir, una cuota, como un rescate para tu computadora. Entonces de eso se aprovechan mucho los delincuentes para hacer fraudes. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto para evitar ser víctimas de fraudes. Y bueno, en los demás capítulos, bueno, se mencionan, por ejemplo, dice, todas las computadoras necesitan identificarse mediante un correo electrónico para poder navegar por el Internet. Y aunque esto es regulado por grandes firmas de Internet, aún existe la confianza de que la gente piense que solo es uno más del montón. Es lo que mencionaba, nunca hay que subestimar la capacidad de estos delincuentes, porque por más a veces que, si tan solo los que se preocupan por seguridad a veces son hackeados, ahora imagínense nosotros que no ponemos atención a ese tipo de información, cuánto no nos van a poder robar. Entonces, bueno, nuestros amigos mencionaba otra vez, nuestros amigos Pin y Chip se mencionan en todo el libro, son como la base, son como el ejemplo que pone el autor. Entonces dice, nuestros amigos nacieron en una época en la que todo salía mal, las cosas se descomponían muy rápido, por lo que la tecnología de ahora les parece una total maravilla. Y bueno, esto, ¿qué puede deducir uno de esto? Bueno, yo lo que deduje, o lo que me dio a entender a mí, es que, por ejemplo, la gente adulta, la gente mayor, está más propensa a sufrir una estafa. Entonces, pues sí, o sea, hay que tener cuidado con nuestros abuelitos, con todos ellos, y explicarles, más que nada, cómo deben de cuidar su seguridad. Entonces, el Internet del día de hoy se ha vuelto el sistema nervioso de nuestra vida cotidiana, ya que básicamente la necesitamos para todo. Las empresas la necesitan para funcionar correctamente, la bolsa de valores, los bancos, los pequeños y grandes negocios, las aseguradoras. Necesitamos Internet absolutamente para todo, ya no se puede vivir. O sea, muchas veces sí que dicen que se puede vivir sin Internet, y, o sea, sí, pero a nuestro sistema actual, a nuestro ritmo actual de economía, el Internet es indispensable. Sin embargo, esta dependencia debe ser manejada con mucho cuidado, ya que dentro de la red solo basta un clic para que nuestros datos altamente confidenciales salgan a la luz pública. Y es lo que mencionaba, hay que tener mucho cuidado. Una cosa importante que se menciona también es que en la televisión abierta, a pesar de que parece gratuito, en realidad no lo es. Ojo en esto. En realidad no lo es, y peor aún, nos tratan a los televidentes como un producto para las empresas, ya que las televisoras le venden a las empresas nuestra atención. Visto de este modo, nosotros como televidentes, es que se supone que
somos los compradores, estamos siendo el producto. Estamos siendo el producto de las grandes campañas de televisivas. Porque, ¿qué hacen las empresas? Pues sí, o sea, quieres hacer un anuncio, pasar un anuncio de tu producto en el canal 6, por ejemplo, a tales horas, pues órale, dame una lana y yo te vendo a ti, yo te vendo la atención de mis clientes. Entonces, ¿qué está pasando? Nos están usando como un producto. Visto desde este modo, también estamos siendo vendidos sin nuestro conocimiento. Mucho cuidado. Y eso es algo que se debe de detener. Sin embargo, se menciona también al conocido error de Sherlock. Este error de Sherlock era un error de un sistema operativo, el cual tiene que ver con el sistema operativo que maneja la computadora. Este programa Shell tenía errores en las instrucciones que se le dan a los sistemas operativos, que se había pasado por alto a los ingenieros cuando fue diseñado el sistema Shell. Estos errores permitieron que gente externa accediera al control de la computadora a través de Internet, lo cual trae consecuencias enormes. Entonces, lo que decía, muchas veces los ciberatacantes, cuando no encuentran un modo, se las ingenian. Ellos son muy ingeniosos. Entonces, ¿qué pasó en este? En este caso, cuando los diseñadores o los ingenieros diseñaron el sistema operativo Shellbell, se cometieron muchos errores. Estos errores fueron aprovechados por los delincuentes para obtener el control de varias computadoras. Los comandos mal escritos data ya que hace muchos años, ya debe hace muchos años atrás, casi desde el principio de la invención de la computadora. Sin embargo, esto no representa una amenaza potencial a la seguridad informática. Sin embargo, esto no quiere decir que nosotros no tenemos peligro. Las empresas multinacionales o los gobiernos o dependencias de gobierno como la NASA, pues obviamente ya saben cómo manejar este tipo de situación. Sin embargo, nosotros no debemos confiarnos. Por eso nuestra seguridad en Internet. Sin embargo, como ya hemos mencionado anteriormente, se debe tener especial cuidado con los sitios web que utilizamos, ya que como mencioné anteriormente, se debe utilizar... Los hackers utilizan esta técnica e introducen virus que modifican los comandos de nuestro ordenador, permitiendo así que alguien externo a nosotros controle nuestra computadora y peor aún nuestros datos personales. Entonces, mucho cuidado en ese sentido. Y bueno, seguimos avanzando. Los demás capítulos, por ejemplo, en el capítulo 3 empieza con una declaración cruda y realista. El mayor peligro que enfrentamos es la red, es nuestra identidad y nuestra reputación. Muchas vidas se han vuelto cambiadas por este fenómeno de las redes sociales. Entonces, como dice el autor, el mayor peligro que enfrentamos en la red es nuestra identidad y nuestra reputación. La reputación es nuestra moneda ante la sociedad y la identidad nos da dignidad. Y la identidad nos da dignidad. Es por ello que son cosas muy delicadas y no podemos dejarlas a merced de cualquier persona. Se empieza a mencionar acerca del espionaje de Google a través de lo que buscamos en la red. Como habíamos mencionado en clases, ¿qué hace Google? Revisa qué es lo que estás buscando y en base a lo que buscas te pone anuncios eres espiado cuando buscas cosas en internet. Entonces, por ejemplo, si como decían, o sea, cómo matar a Trump y le llegaron muchos policías. Entonces sí estaba bastante delicada esta situación. Luego se empieza a mencionar acerca del Google, cómo se puede perder la reputación, ya lo habíamos visto. En este caso, en el capítulo de Black Mirror, con las abejas, de las abejas robotizadas. Hay muchos casos también, o sea, ese es solo por poner un ejemplo. Por ejemplo, nos da el caso, el autor da el caso de la cantante Leandra Ram. Ella sufrió acoso por parte de su manager. Creo que tuvieron por ahí algunas discusiones. Entonces este manager empezó a difamar al artista. Entonces esta artista sufrió una serie de acoso por internet que incluso la llevó a deprimirse mucho. Entonces, pues esto me trae a la mente pues muchos videos virales. Solo por mencionar alguno de ellos, no sé si ustedes se acuerden de una muchacha, una señora que fue muy criticada porque
no pagaba la tanda. Y le mencionaron Lady Tandas. Entonces esta muchacha intentó suicidarse muchas veces porque la historia que nos presentaron a nosotros en internet no había ocurrido tal cual había sido. Entonces muchas veces nosotros, yo lo veo así, participamos incluso en un asesinato virtual porque juzgamos sin saber y eso y a través de la red se pierde la reputación de una persona y como decía, nuestra reputación es nuestra moneda ante la sociedad. Y bueno, sin embargo, no siempre el internet y los ordenadores han sido malos, sino que también podemos darnos cuenta que gracias a estas herramientas, cuando estamos siendo víctimas de algún robo de nuestros datos personales, por ejemplo, cuando nos roban nuestra tarjeta de crédito y cuando están haciendo mal uso de nuestros datos, nuestro prestador de servicios bancarios nos avisa por medio de mails o mensajes del celular que estamos siendo víctimas de una estafa. Algo que menciona y que considero que es muy importante es el exceso de información que proporcionamos en nuestras redes sociales. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, se ha dado casos también de robo de niños o de robo o de asesinatos. ¿Y todo por qué? Porque la gente no mide, no se da cuenta de que lo que pone en las redes sociales es muy personal. Desde cuáles son los nombres de tus hijos, cuáles son tus hermanos, en qué escuela estudias, y hay muchas personas que incluso ponen sus horarios, lo que hacen a cada momento. Y bueno, hay que tener mucho cuidado en esto. Ha habido casos muy, muy tristes. Dice, antes el poder espiar era una tarea sumamente difícil y solo lo podían hacer detectives profesionales y departamentos gubernamentales. Hoy en día la información está al alcance de la mano de cualquier persona. Por ejemplo, Facebook proporciona, es lo que mencionaba, las redes sociales. Facebook proporciona datos privados a cualquier persona y esos datos son usados por delincuentes para poder hackear nuestras cuentas. Porque, por ejemplo, muchas veces la gente pone sus contraseñas con el nombre de sus hijos o con el nombre de su mascota. Entonces, ¿cómo se da cuenta el delincuente cómo se llama su mascota? Pues porque lo posten en redes sociales. Aunque parezca muy tonto, es real, se han dado casos y es que es muy importante considerar eso. Es por ello que es indispensable no aceptar solicitudes de amistad de personas que no se conozcan, ya que no sabemos cuáles sean sus verdaderas intenciones. Sin embargo, es verdad que los mismos usuarios son los mismos que ponen esa información al público sin darse cuenta, están autorizando a Google, a Facebook y a las demás empresas a vender esa información a otras empresas que quieren vendernos productos. Y es ahí donde volvemos al punto. Estamos siendo utilizados como producto, no somos los consumidores en sí. Y bueno, los demás capítulos, bueno, el capítulo 4 se basa básicamente hablando de las consecuencias de no haber tenido cuidado durante el cambio de contraseñas. Y volvemos a los ejemplos de nuestros amigos Ping y Chin. Nos pone al asalto, esta pareja ha sido víctima de un asalto a su cuenta bancaria, asalto de su cuenta de correo electrónico. Entonces, si ellos hubieran tenido más cuidado, no les habría pasado esa situación en la que se encuentran. Sin embargo, el ataque puede que solo afecte a la pareja ficticia, sino que ahora los delincuentes se fijen en su lista de contactos y de ahí elijan un próximo blanco de ataque. Entonces, no solo ha sido víctima de un ataque bancario o un ataque cibernético, sino que además a los delincuentes, al tener datos de la información o acceso a tu correo electrónico, van a empezar a mandar varios correos electrónicos a tus contactos. Entonces esa red de ciberataques se expande, puedo así decirlo, exponencialmente, ya que, por ejemplo, yo recibo un mail de la maestra Elsa, pero resulta que ese correo es spam. Entonces yo estoy confiando de que ella me mandó realmente el correo. Entonces me manda una liga diciendo, no, pues mira que hay una información muy interesante. Entonces yo le doy clic y automáticamente mi computadora se infecta. Eso es el riesgo de no tener bien cuidadas nuestras contraseñas y de cualquier tipo. Menciona, por ejemplo, pues los delincuentes pueden alterar los datos de las
de las personas, de las víctimas, llegando incluso a ser de ellas los propios delincuentes, las personas malas. Por ejemplo, menciona, si un delincuente tiene acceso a tus datos de hipoteca, él puede cambiarlos, puede poner incluso la casa a nombre suyo, entonces tú pasas de ser al dueño a ser un extraño. Entonces, ¿hasta qué punto pueden los delincuentes aprovecharse de esta situación? También nos comienza a hablar de que los bots, los cuales los define como una plaga cibernética, ya que los delincuentes bien organizados los utilizan para hackear computadoras de manera individual o en grupos. Los ciberataques pueden ser simplemente para robar dinero, para tener un transporte más profundo. Los fines políticos. Las computadoras atacadas por los hackers pueden ser más utilizadas para estos fines sin el conocimiento de sus dueños, los cuales podrían ser acusados de terroristas por los gobiernos de países que son blanco de ciberataques. Los sitios web gubernamentales y bancarios por lo regular tienen un punto débil en el que pueden ser hackeados. También los terroristas tienen otro método de ciberataque a webs públicas, que es mediante spams de cuentas de correo electrónico. Estos correos no deseados pueden contener enlaces a la que al hacer clic en ellos infectarán a las computadoras de otras víctimas. Otra manera de ciberataque es usando el vínculo de las computadoras infectadas es un truco conocido como SQL injection, el cual básicamente consiste en insertar un código de instrucción errónea en la computadora en fin de derrumbar los sitios web gubernamentales. Así que este capítulo va describiendo los métodos usados por los delincuentes para infectar computadoras para que éstas hagan la chamba que si por los mismos delincuentes fuera sería muy difícil de hacer. Entonces, bueno, también nos habla acerca de... El capítulo menciona de un ciberataque orquestado por jóvenes alemanes miembros de la KGB a uno de los sitios más protegidos de los Estados Unidos. Nos habla de algunos ejercicios o simulacros de ciberataques que se realizaron en Estados Unidos y Reino Unido, y para que su sorpresa de ambos gobiernos se dieron cuenta que sus sistemas de seguridad cibernética estaban muy vulnerables. Entonces, de lo que ellos pensaban. Entonces menciona al señor Stoll, el cual siguió de cerca las pistas que dejaban un intruso que violó las redes, la de su laboratorio en Berkeley, California. Este científico se dio cuenta de que sus redes estaban siendo utilizadas para espiar bases militares, no solo en Estados Unidos, sino también espiaban a países como Japón y Alemania. Entonces el atacante utilizó varios métodos poco novedosos, sin embargo la información que obtuvo hizo darse cuenta a la policía cuán vulnerables eran sus sistemas de seguridad. Se enviaron mensajes electrónicos diseñados exclusivamente a los bancos de ataque usando nombres que eran reales y con el fin de poder obtener a sus ordenadores. Este método es sumamente sofisticado y no pueden ser hechos por simples novatos. Estos mensajes contienen enlaces que al hacer clic en ellos descargan un malware conocido como puerta trasera. Y con este malware pues obviamente se pueden paralizar sistemas financieros, sistemas de bancarios. Entonces básicamente eso es lo que le interesa a los gobiernos. Entonces se pueden iniciar incluso guerras por este tipo de ataques. También nos hace esta cuestión: durante un conflicto armado el uso de distintas armas está regida por el tratado internacional, como armas biológicas, armas químicas o nucleares. Sin embargo, las armas digitales están comenzando a tener un auge con características similares a las convencionales. Los sistemas de seguridad de los gobiernos están diseñados para ser hackeados. Sin embargo, tienen una contraparte que es hacer la vida casi imposible para los hackers. Esto significa que ya no es tan fácil atacar al gobierno, sino que se tiene que invertir muchísimo dinero para vencer las barreras de seguridad, haciendo que el delincuente se cuestione si realmente vale la pena intentar acceder a redes prohibidas, por así decir. Un ejemplo de ello es el proyecto Sunset, el cual fue desarrollado por los gobiernos de Estados Unidos e israelí para frenar el programa de misiles que estaba desarrollando Irán. Este programa dañó computadoras que incluso no estaban conectadas a internet. Esto mediante la ayuda de memoria USB
El malware se movía de una computadora a otra de forma invisible. Este malware es considerado como una de las armas digitales más potentes desarrolladas por gobiernos en conjunto. O sea, tan así que estuvieron a punto de tener un conflicto armado. Entonces, cuando esto se dio a la luz pública, pues obviamente, como siempre, Estados Unidos dice, no, pues es que yo no fui, se lava las manos, shalala. Y bueno, lo importante de esto es saber que las armas digitales tienen que ser reguladas también. No puede uno atacar las redes militares de otros países así nada más porque sí. Entonces, dice, ¿cómo se pudo lograr este objetivo? Hubo otro malware conocido como Sunset, que es el cual estaba disfrazado con una actualización de Microsoft. Cuando salió a la luz pública, la gente comenzó a desconfiar de las actualizaciones de su ordenador, pues pensaban que Microsoft estaba involucrado con gobierno para espiarlos. A partir de este descubrimiento se plantearon nuevas preguntas acerca de cómo debe ser regulada una guerra. Por ejemplo, si está prohibido destruir la infraestructura de un país, ¿por qué Estados Unidos atacó las bases informáticas de Irán? ¿Y cómo debe regularse esto? Nos hace esta pregunta el autor. Nos habla también acerca de acuerdos internacionales, por ejemplo, el Tratado de Ginebra, donde se acordó no se debe matar prisioneros, y también se habla acerca de saber diferenciar entre un combatiente y un no combatiente. Pero, por ejemplo, en el caso de ciberataques, ¿cómo podemos identificar quién es el atacante? ¿Cómo podemos identificar si el atacante es un combatiente o es un no combatiente? Si lo hizo con fines políticos de derrocar a un gobierno o lo hizo solamente por intentar robar. O sea, ambos son delitos que se deben perseguir. Sin embargo, los fines hacen como que uno tenga más peso que otro, por así decirlo. Nos habla acerca de los acuerdos. Las armas digitales a veces no son 100% seguras en cuanto a su efectividad. Si se descubre que un arma digital es mejor usarla mientras se pueda, ya que tarde o temprano se detectarán y se sabotearán. Bueno, nos sigue hablando en los demás capítulos. Se comienza a hablar acerca del espionaje en sí. Métodos de espionaje los cuales son de fácil alcance en el mercado y listos para ser vendidos sin regulación alguna. Esto es algo muy alarmante. Por ejemplo, alguien puede estar espiando a su esposa sin que ésta se dé cuenta. Un sujeto puede conocer todos los movimientos de su pareja, intervenir en sus llamadas y mensajes de texto con ayuda de aplicaciones que son fáciles de conseguir. Lo único difícil para el sujeto sería más bien cómo instalar ese software maligno. Cómo instalar ese software maligno en el móvil de su víctima. Entonces, para esto habla del programa Fogmo, que fue un software que era muy parecido al software Pegasus, que como sabemos utilizó el gobierno mexicano para espiar periodistas. Estos programas infectan a los teléfonos móviles a través de mensajes de texto y una vez infectados se activan cámaras, micrófonos para iniciar el espionaje. ¿Cómo conseguir que las víctimas caigan? Los mensajes de texto aparecen como si fueran enviados por gente de confianza cercanas a la víctima. No solo atacan a la víctima, estos software roban información de los contactos del teléfono, los cuales ahora serán las próximas víctimas. Estos malwares también pueden venir disfrazados de actualización de software. Pueden ser una parte que verdaderamente se está actualizando un programa y sin embargo al mismo tiempo también se puede estar instalando este malware. También se emplean muy a menudo las memorias USB debido a su fácil manera de engañar a los objetivos, además de que es de un fácil mecanismo de infección para computadoras que carecen de una conexión a la red. Y bueno, en los demás capítulos se refiere qué es un monocultivo. Software o tecnología que, bueno, menciona, el mismo autor nos da la definición. ¿Qué es un monocultivo? No tiene nada que ver con agricultura, pero tecnología o software que se utiliza ampliamente por razones de conveniencia o beneficio, pero que contiene varios peligros para los usuarios una vez que atrae la atención de los atacantes. El autor lo compara como si todas las cerraduras del mundo, por ejemplo, si nos damos cuenta que tenemos una llave maestra para abrir todas las puertas que queramos, pues obviamente lo mejor es adoptar por la diversidad. O sea, si yo no quiero que abran mi casa,
pongo un tipo de cerradura distinto. Y esto es lo que dice, la diversidad por naturaleza es mejor. Eh, ya que es más seguro a largo plazo. Lo compara con las industrias de semillas transgénicas, que aunque son buenas a corto plazo, a largo plazo tienen, por así decirlo, efectos sobre el suelo muy trascendentes. Entonces, Windows dice que es el monocultivo más grande que existe, y junto con el Internet Explorer. Internet Explorer tenía muchas fallas y esto lo supieron aprovechar los delincuentes. Internet Explorer era el medio por el cual los atacantes infectaban computadoras con virus, y aunque Windows trató de resolver el problema, los delincuentes siempre encontraban la manera de volver a atacar. Bueno, ya de los últimos capítulos se empieza a hablar acerca del espionaje entre gobiernos. Herramientas de espionaje más sofisticadas que las de hace 30 años están siendo producidas. Por ejemplo, no sé, gafas con cámaras ocultas e incluso corbatas son de las más comunes. El problema es que ahora hay que estar muy alerta, ya que no podemos darnos cuenta si estamos siendo vigilados por alguien. Cuando estamos en la escuela, en el trabajo, en la calle, incluso el Bluetooth también se utiliza como un medio de espionaje en el que se pueden robar contraseñas y transferir datos y cosas así. El problema del espionaje es que no tenemos ninguna pista que nos lleve a la persona que nos está espiando. En el caso de un ciberataque o en un robo de dinero, se puede rastrear el dinero. Sin embargo, en el espionaje es mucho más difícil encontrar al culpable. El espionaje se puede utilizar incluso para cometer un ciberataque, por absurdo que parezca. Es decir, se pueden entrar en una empresa y ver todos sus protocolos de seguridad, y ya que cuando llegue el momento oportuno de actuar, ya se sepa con seguridad qué es lo que se hará. Entonces, si los atacantes quieren, no sé, saber a qué hora del día pueden, no sé, un delincuente puede secuestrar a una persona, obviamente primero tiene que vigilar todos sus pasos. Y bueno, ya al final del libro, pues principalmente habla de la seguridad que tenemos que tener con nuestras cuentas de correo, dispositivos móviles y cualquier medio en el que mantengamos información confidencial. Esto, como ya se mencionó a lo largo de todo el libro, es muy importante para evitar ser víctimas de ciberataques y así evitar ser víctimas de fraude. Y bueno, esto fue todo. Espero que haya cumplido con los requerimientos necesarios para obtener una buena calificación, y pues muchas gracias. Hasta la próxima.